Buenas tardes, continuando con el video tutorial anterior, teníamos presente la pieza, le vamos a aplicar nuevas operaciones dentro de todas las operaciones que tenemos en este panel. Una de las operaciones que es muy sencilla es la de redondeo, pero muy útil. La operación de redondeo se le puede realizar a las aristas con un redondeo constante, un redondeo variable, o se le puede hacer un redondeo completo a la cara. Nosotros vamos a dar un ejemplo de un redondeo en una arista, en esta arista de la pieza. Ese redondeo le vamos a dar de 5 milímetros y de esta forma ya queda la pieza con una operación de redondeo. Otra operación muy sencilla es la de chaflán. La operación de chaflán se la hace en una arista también y se puede especificar dando el ángulo y la distancia o distancia y distancia. Yo acostumbro a realizar ángulo y distancia. Le vamos a dar 5 milímetros de distancia y 45 grados de inclinación. Le damos OK y ya vemos que la pieza tiene una operación de redondeo y un chaflán. A continuación vamos a ver algunos de los beneficios que nos ofrece SolidWorks, que es calcular propiedades físicas. Si venimos acá, lo que podemos ver es la densidad que tiene esta pieza, la masa, el volumen, el área de la cáscara o superficie, el centro de masa de esta pieza y los momentos de inercia. Otra de las cosas que se puede calcular es medir la longitud de cada arista en forma directa con esta herramienta. Se hace clic sobre la arista y se sacan las medidas. Muchas gracias. En el próximo video veremos otras operaciones que se le pueden aplicar.